Hola, ¿qué tal? Prigozhin ha dicho, el jefe del grupo Wagner, que no pretendían derrocar a Vladimir Putin. Habla por primera vez desde la rebelión. Vamos a escuchar un pedazo. Своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшего. El líder del grupo Wagner asegura que no pretendían derrocar el gobierno de Rusia. Medios oficialistas rusos aseguran que la investigación contra Prigozhin continúa pese al pacto de Kremlin. O sea, los mismos medios de Rusia están confirmando que siguen o van a investigar supuestamente a el líder Yevgeny Prigozhin, el dueño de la compañía de mercenarios Wagner. Según se sabe, en las primeras horas del día de hoy, el lunes, dio señales de vida desde el motín que lideró el sábado en Rusia. El empresario ha publicado este audio en el que señala que su agrupación paramilitar buscaba otra cosa, no derrocar a Putin, y aseguraba tener el apoyo prácticamente de todas sus tropas, según dice, y también de la gente. Prigozhin ha incidido otra vez en esta división militar y pues la enemistad que tiene con Sergei Shoigu. Por eso dice que no fue un golpe militar. El líder del grupo de Wagner dice el objetivo de la marcha era evitar la destrucción de Wagner y pedir cuentas a los funcionarios que a través de sus acciones poco profesionales han cometido una gran cantidad de errores. Dice, no marchamos para derrocar el liderazgo de Rusia. La crisis comenzó entre el viernes y el sábado cuando Prigozhin llamó a un levantamiento contra el ejército ruso. Recordar que también le dijo a la gente que se levantaran contra el gobierno ruso y también a las tropas rusas. O sea, claro que quería tumbar al gobierno ruso desde los movimientos y las acciones. Ahora, que esto esté planeado con el gobierno ruso, que esto sea solamente un movimiento pantalla para poder moverse a Bielorrusia, bueno, esa es otra posibilidad. El presidente ruso Vladimir Putin denunció el llamado a la rebelión como una traición y calificó el movimiento de tropas como una puñalada en la espalda, y a las pocas horas los perdonan y se van hacia Bielorrusia, cosa que también llama la atención. Si algo se ha catalogado a el presidente Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es que es muy lento para tomar decisiones, y ahora resulta que en 3 segundos ya tomó la decisión. Bueno, luego de horas de tensión, de que el ejército ruso pues aparentemente estaba dejando pasar a Prigozhin, anuncia su retirada de los milicianos, hace sus cuarteles, y desde entonces solo se sabe solo sabe este audio. O sea, solamente se tiene este audio, no se ha visto más, no se han visto videos, no se han dicho cuáles son los planes del grupo Wagner, por qué a Bielorrusia, pegadito a la capital de Ucrania. O sea, también ya Lituania ha anunciado, junto con Alemania, que 4.000 soldados alemanes van a estar estacionados en esa zona. Se trataría de una brigada y sus equipos para proteger el flanco oriental de la OTAN. Actualmente Alemania tiene 850 soldados desplazados de forma permanente en Lituania. Aumentaría a 4.000 según los planes debido a esta situación. O sea que esta situación le está trayendo también problemas en ese sentido. Están reforzando posiciones los de la OTAN en reforzar el flanco oriental. Dice, tras la cumbre de la OTAN, el canciller alemán Olaf Scholz se comprometió al envío de brigadas alemanas para actividades de vigilancia ampliadas. El objetivo es que esta funcione como complemento del grupo de batalla multinacional de presencia reforzada avanzada bajo mando alemán que ya está desplegado en Lituania. Esto ya desde el 2017. Ahora, según esto, esta decisión ya se había tomado desde antes, tras la cumbre del año pasado en Madrid. O sea, a partir de ahí es cuando se había tomado la decisión de mandar a sus lados, pero yo creo que lo están acelerando precisamente por sospechas de que hace el grupo Wagner pegadito a Lituania. Mientras esto está pasando, al mismo tiempo Rusia ha acelerado la censura en su país. Ya Google News fue bloqueado desde el día viernes de la semana pasada, cuando empezó este tema. También se han estado bloqueando otros tipos de páginas como NetBlock. Otros observadores informan que Telegram, la plataforma de mensajería de noticias y redes sociales muy popular, la más popular de Rusia, sufrió también importantes cortes en Moscú y San Petersburgo. Estuvieron constantemente bloqueándolos. Creen que será pues parte de la nueva realidad rusa. Van a estar afectando incluso la red social Contact,
Contacte, así es como se escribe los ruedos. También ha estado bloqueando todo lo que tenga que ver con Prigozhin, lo está bloqueando en estos momentos según el Laboratorio de Investigación Forense Digital de Atlantic Council. Uno de los grupos de Contacte bloqueados son de casi 500 000 de suscriptores que antes eran utilizados por el grupo Wagner para informar de sus movimientos. Bueno, pues todo eso ya está bloqueado. Se anuncia que está a 1 hora, 2 horas más o menos, va a dar un discurso a la nación Vladimir Putin. No se sabe exactamente de qué se trata, pero pues ya se anunció por parte del vocero de Rusia, Dmitry Peskov, que van a dar un discurso a la nación, seguramente con un mensaje relacionado a esta crisis política. También, por otro lado, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha anunciado que va a dar un aviso, que va a dar también un discurso. Entonces habrá que estar atentos a lo que diga Lukashenko y sobre todo a lo que diga Vladimir Putin en estas próximas horas. Estaremos informando apenas eso suceda, lo estaremos comentando aquí con ustedes. Los dos presidentes dando un comunicado, probablemente que tenga relación entre ambos y que será muy interesante de escuchar. Surgen más imágenes de estos avances que tenía el grupo Wagner rumbo a Moscú. Sí que hubo algunos aparentes ataques y explosiones y esto también llama la atención. Habría que esperar más informes sobre esto, pero para muchos será difícil de perdonar esta situación, para otros pues esto simplemente estaba planeado. Surge también una tercera teoría, que es que Vladimir Putin sabía de esta insurrección, de esta rebelión, y la fue dejando pasar. Vamos, que tenía el control, pero que aparentemente lo que le sorprendió fue que la población sí estaba apoyando al grupo Wagner, y eso fue pues lo que hizo que reaccionaran y que convencieran, por así decir, a Yevgeny Prigozhin de que se saliera, que se regresara de ahí. ¿Quién sabe? La situación es que muy bien parece esto más bien como algo orquestado, escenificado, ¿no? No parece real, ¿no? Cuando ves incluso esas explosiones, pues ves que sí, pegan a un lado de los autos y todo, pero no se ve como un objetivo claro, sino sí, pues muestra como de forma muy espectacular la explosión, pero hasta ahí. Igual, cuando se mostraron los helicópteros, nada más se mostraba una columna de humo, pero no se mostraba absolutamente nada más, cosa que en estos tiempos pues es difícil de creer, porque pues este tipo de grupos, si algo traen son cámaras de celulares y todo. Por cierto, el presidente de Lituania también salió, no nada más es la OTAN, literalmente el presidente Gitanas Nausėda ha dicho que están reforzando toda esa zona. Dice: observamos que Bielorrusia se ha convertido en un refugio para criminales de guerra, dice el presidente Gitanas, presidente de Lituania. Esto a través de su cuenta de Twitter después de que Prigozhin decidiera este fin de semana irse a Bielorrusia, según el acuerdo en que llegaron. El presidente lituano afirmó en su mensaje haber examinado de cerca los acontecimientos de Rusia con el Consejo de Defensa de su país, fronterizo con Bielorrusia. O sea, tanto Lituania como país y la organización de la OTAN están reforzando toda esa zona. Algo estarán viendo, no creo que sea una movilización de Oquis, yo creo que pues esperaban a lo mejor algo más. Entonces cuidado con ese tema, esto está como le gusta pues a Rusia, ¿no? Que haya como muchos escenarios probables y no saber por dónde van a llegar. Eso también pues hay que estar atentos. Y atentos también con los países del Báltico, con los países también cercanos a Rusia, porque ellos están muy enterados de lo que pasa. Entonces, ver estos movimientos creo yo que son importantes.